Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencias, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 62, en el que vamos a hablar del cobre. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Clara. Hace poco que estuve enfermito, así que si se me nota la voz rara, pues es eso, no es que me esté pasando nada raro. Vale, te estás recuperando entonces. Sí. Bueno, pues poco a poco. A ver qué tal el episodio de hoy, si te ayuda a mejorar, seguro. A mejorar el ánimo, por lo menos, el cobre. Bueno, yo creo que es un tema, bueno, relevante para todos. El cobre es un metal que está en boca de conocemos. todos. Sí. No paramos de hablar del cobre todo el día. Es una cosa loca. Bueno, pero por lo menos nos suena, ¿no? De, por ejemplo, los cables eléctricos, ¿no? Que llevan cobre. Yo creo que lo tenemos presente. Y luego yo hablaré de que también lo tenemos en el cerebro, que a lo mejor eso lo tenemos menos en cuenta. Tenemos bobinas de cobre en el cerebro. Bueno, tanto como eso no. Pero, Hugo, si te parece, antes de comenzar el episodio de hoy, ya sobre el cobre, me gustaría hacer un poco una fe de errores. De algo. ¿Una fe de errores? ¿Un desmentido? ¿Un maldito bulo? Bueno, una pequeña rectificación del episodio de los plásticos, cuando hablábamos de la regulación y que había países que habían prohibido pues el uso de esas microesferas, esas bolitas de plástico añadidas a propósito en esos exfoliantes y tal. Yo lo que dije, si no recuerdo mal, que es lo que había visto, es que en algunos países pues estaba prohibido, pero en España no vi que estuviera prohibido. Pero nos ha escrito un amable oyente, Fernando. Un amable listillo. Eso lo bueno. Y nos ha explicado que según el artículo 56 de la Ley 7/2022 del 8 de abril de residuos y suelos contaminados, pues estaría prohibido determinados productos de plásticos y entre ellos las microesferas de plástico de menos de 5 milímetros añadidas intencionadamente, pone textualmente. Fin de la cita. Y o sea que bueno, que genial, esto se refiere a España, ¿eh? Por supuesto, estamos hablando. Eso es que estaba atento el oyente. Pues mucho, claro, porque será un experto en la materia. Así Nuestro primer desmentido genial. En 62 capítulos. Bueno, no dudéis en escribirnos, que nosotros encantados de, pues oye, de corregir si hay algo que no está bien, se corrige. Sí, muchas gracias. Eso es que es un buen oyente. Exacto. Y yo creo que ahora ya empezamos, si quieres, Hugo, tú con un poco de historia, imagino, sobre el cobre. Sí, claro. Pues el cobre tiene mucha historia, ¿vale? Porque se remonta a por lo menos unos 7.000 años desde el día de hoy. O sea, hace 7.000 años que usamos cobre. Y dirás tú, ¿y por qué hace tanto, no? Porque la verdad, como tú sabrás, la presencia de corte en la corteza de la Tierra pues solo es del 0,006% en peso. Entonces, claro, estarás diciendo, no entiendo nada. O sea, ¿por qué se usa hace tanto si no hay una mierda comparado con, por ejemplo, el hierro, el aluminio, qué sé yo, que tienen entre el 6 y 8% en peso en la corteza terrestre? Que me lo sé de memoria, ¿eh? Los porcentajes. Yo no me lo sé, pero sí, pues, ahora me hago esa pregunta. Sí, me te voy guiando yo. Y bueno, pues la razón es muy sencilla. Es que el cobre, al igual que, por ejemplo, el oro y la plata, se puede encontrar en pepitas como elemento prácticamente puro en la Tierra. Qué bonito. Entonces, claro, te encuentras en la pepita y dices, bueno, yo esto lo uso para algo porque es brillantito o bueno, si está cubierto un poco por costra, ¿no? Pero eso, lo puedes manejar muy fácilmente si ya lo encuentras medianamente puro. Entonces, por ello, los primeros usos que se le conocen fueron, por cierto, en Chipre, en el actual Irán y en el actual Estados Unidos, pues se vio que se hacían con ellos ornamentos y algunas herramientas primitivas. Y esto, pues se cree que se hacía simplemente golpeándolo, ¿sabes? Maleándolo a golpes. Vale, así de sencillo. Porque es un poco blandito, ¿no? El cobre. Sí, es blandi blue. Y entonces, pues eso, forma parte de los metales o los elementos, digamos, un poco primigenios y para gusto de todos se identifica con el día viernes. Con el día viernes. ¿En qué sentido? Sí. Pues que los metales antiguos se correspondían todos con dioses y con planetas y con días de la semana. En plan, por ejemplo, plata pues se identificaba con la luna y con el no sé qué día. Y estupendo. Y el oro se identificaba con el domingo, creo, y con no sé qué. Venga, voy a buscar porque sí. Claro, a mí me suena
Viernes, Venus. Tienes toda la razón. Cobre se identifica con Venus y, por ejemplo, yo creo que esto lo comentamos cuando hablamos del plomo, que se identifica con Saturno y con el sábado. Y eso, el oro, por ejemplo, pues se identifica con el domingo, como dije, la plata con el lunes, ¿vale? Luna, lunes, plata, tiene todo el sentido. Claro. El hierro, pues con Marte, el dios de la guerra, el martes. El El rojo. Mercurio, pues con el miércoles. Está todo Está pensado. bonito, oye, qué bonito. Pues el cobre es el viernes, así que nos tiene que caer bastante bien. Bueno, pues entonces hace algo así como 5.000 años pues empieza a aumentar mucho el uso de cobre en la humanidad porque se empieza a utilizar ya el mineral, ¿no? Los minerales para extraer el cobre. Y entonces, claro, lo calentaban con fuegote y conseguían sacar el cobre. Entonces, claro, mejoró mucho la tecnología porque permitía hacer herramientas pues mucho mejores que, ¿no? que piedra y porquerías de estas, o hueso, o sílex, o lo que sea que usaran en el sitio. Pues llegó la edad de cobre, que sí, que usaban cosas de cobre, pero más importantemente todavía llegó la edad de bronce, en el que se descubrió que el cobre podía mejorar muchísimo su resistencia y dureza cuando se mezclaba o se aleaba con estaño. Ah. Chanchaclán. Y la verdad, la aleación solo tenía un pequeño porcentaje de estaño, porque ¿qué pasa? Que el estaño también era bastante difícil de obtener y estaba solo en unos puntos muy determinados. Había un poquito en España y también hay por sitios del Mediterráneo. Y entonces, pues eso hizo que hubiera un comercio muy activo. Algunos vendían cobre, otros vendían su estaño y juntos pues hacían bronce. Qué bonito, ¿no? El mercantilismo. ¿Y qué pasó? Que el bronce pues, fue el jefe de los metales durante unos 2.000 años, hasta que hace unos 3.000 años empezó a ser sustituido por el hierro. ¿Qué pasa? Que el hierro era mucho más fácil de obtener, bueno, de encontrar, me refiero, y claro, era mucho más resistente. Eso sí, a la oxidación no, ¿eh? Porque hace poco aún estuve en el Museo del Castillo de San Antón en Coruña y ves ahí como los restos que tienen de cosas de bronce pues se conservan bastante bien y las de hierro son unos gurruños porque está todo oxidado y convertido en carroña. Entonces, bueno, era más resistente sí, pero no al tiempo. Exacto. Pues dejó de utilizarse entonces el bronce para herramientas y armas y empezó a utilizarse para monedas. Ah, las monedas, claro. Y ahora me traslado a Oriente Próximo, Turquía e Irak actuales, porque allí es donde se empezó esta moda de hacer moneditas de cobre hace unos 2.500 años. Y entonces, por cierto, se usaba cobre para las de menor valor, porque las de más valor eran como las medallas, ¿no? Olímpicas, de oro y luego de plata. Pues quizás por eso hoy en día seguimos teniendo las moneditas más pequeñas de menos valor con ese color cobrizo, aunque no sean de cobre. Sí, desde luego, y tienen importantes porcentajes de cobre, aunque las de más valor también, como veremos en un ratillo. Así que así, ¿eh? No reflexiones más. Vale, pero no tienen ese color. Sí. O sea, aunque tengan cobre, si tú ves una moneda de 2 euros, correcto, no tiene un color cobrizo, no dirías, mira qué color cobrizo. Sí. Muy cierto, es verdad, porque el cobre está en boca de todos, como ya dijimos. Luego explicaré por qué, pero una buena reflexión. Los oyentes se preguntarán, ¿y por qué? Pues luego lo sabréis. El cobre está, fíjate, cuando tú buscas un tinte para tu pelo que sea pelirrojo, ¿no? Pues decir, pues lo quiero cobrizo. O sea, con tonos cobrizos, por favor. Imagínate, o sea, el cobre, o sea, eso no pasa con otros elementos. Bueno, sí, porque, bueno, mechas doradas sí dices, ¿no? ¿O no? Es que no me pongo muchas mechas. No lo tengo muy claro. Puede ser. Puede ser, ¿no? Por te no lo dar la compro. razón. Bueno, pues entonces eso, las monedas empezaron ahí y oye, el Imperio Romano hizo lo mismo y China también. Entonces, pues vino muy bien. Y luego ya, si nos vamos a la Edad Media, pues en el siglo XIV lo petó bastante porque, bueno, como siempre, cuando cayó el Imperio Romano se fue todo al tacho, incluido pues el comercio monetario y las monedas. Bueno, seguía habiendo, pero vamos, ya sabes, no había tantas y no estaban tan centralizadas. Y entonces, en España, o bueno, los reinos que componían por aquel entonces España, pues en el siglo XIV dijeron, oye, va a ser nuestro uso estándar de moneda, va a ser el cobre. Así que, boom, hubo pues una explosión en el uso de cobre y aumentó su valor muchísimo, porque claro, hasta entonces no se usaba tanto y empezó... La demanda. Sí, empezó a haber mucha más demanda y por ello sube el precio. Hoy estamos el mercado, amigo. Exacto, como decía el otro. Bueno, y otros usos en la época eran para campanas de iglesia, muy importante en Europa también, y también para tejados, muy típico en Centro Europa. Si vemos edificios, nos vamos a Centro Europa, ahí por donde ya sabéis por dónde queda, y miramos tejados viejos, pues veremos, ostras, pues eso igual es cobre. Pues ahí lo tenéis. ¿Te refieres a los tejados verdes? Sí, exacto. Porque claro, aún se siguen usando, de hecho, a día de hoy, tejados de cobre y tienen color cobre. Pero con los años se van cumpliendo pues, capas de óxido y otros compuestos y queda ese color tan bonito verde azulado, que a mí desde luego me encanta, muy bonito. Sí, claro, es muy típico, por lo menos en países como Austria, por ejemplo, ¿no?
Supongo que Alemania... Sí. O sea, Alemania también, si no recuerdo mal. Y claro, Sí. es muy típico, pero yo creo que, o sea, tardé un tiempo en saber que originalmente no eran de ese color. Claro. Efectivamente. Que se han hecho así con el tiempo. Correcto. Luego hablaremos de eso un poco también. Vale. Y también otro uso que se le daba era para fabricar cañones. Hasta el siglo XIX, porque el hierro se acababa quebrando y tal, y entonces pues eso, como el cobre digamos que es más maleable, un poco más elástico podríamos decir, pues hasta el siglo XIX no se encontró un sustituto para el cobre. Y como dato curioso que nos hace ver cómo el Imperio Romano era la leche, no se recuperó la demanda de cobre de la época romana hasta el siglo XIX, chaval, con la Revolución Industrial. O sea, qué mal estábamos. Y nada, ya con la Revolución Industrial pues empezó a aumentar su demanda ya por 1850 así, para el uso de cables de telégrafo, luego de teléfono y luego electricidad en general. Y esto se debe pues, a su gran conductividad, resistencia a la corrosión y precio relativamente asequible. Y su ductilidad también, que es la capacidad de hacer hilos. Ajá, vale. Y nada, Clara, esta es la historia, ¿vale? No me agobies porque eso es la historia. Y ahora pues te dejo hablar a ti. Para que te me explayes. ha parecido muy interesante. Genial. Gracias. Pues yo voy a hablar, como no, del cerebro. Y bien, curiosamente, el cobre es un elemento que se acumula en el cerebro. ¿Vale? Ah, pues no tenía ni idea. Claro, digo curiosamente porque yo no lo sabía, tengo que confesarlo. Esto es así. Y es que hay otros elementos de los que sí que se oye hablar más en el cerebro, como el sodio, el potasio, el calcio, porque son fundamentales para explicar cómo se comunican las neuronas entre sí. Pero yo al cobre la verdad es que no lo tenía fichado, así que me ha parecido bastante interesante. Así que voy a hablar de diferentes funciones que tendría el cobre en el cerebro, ¿vale? Y una de ellas es que participa en el mantenimiento del equilibrio redox de nuestro órgano que más energía consume, que efectivamente es el cerebro. Ajá. Y esto del equilibrio redox, o redox, la verdad es que no sé cómo se pronuncia. ¿Tú cómo lo pronuncias? Yo creo que valen las dos, ¿eh? Las dos. No lleva tilde. Yo soy más de redox. Yo creo que redox es más anglófilo y por ende es lo que se está cogiendo ahora. Pero es una hipótesis. ¿Cuál es lo más anglófilo? Redox. Redox, sí. Claro, yo diría redox, sí, redox. Bueno, es igual. El equilibrio redox, vamos a decirlo así, es terreno de la química. Y es que somos química. Vale, pues a ver si soy capaz de explicarlo y no querría yo, Hugo, pecar de intrusismo profesional, pero lo voy a intentar explicar y por favor me corrige si digo algo mal, ¿vale? No será necesario. Bueno, a ver. La palabra redox es como se llama al equilibrio químico que se da en una reacción de reducción-oxidación. De eso, redox. Tiene sentido. Guapísimo. Exacto. Y bueno, la oxidación nos suena a todos. De hecho, acabas de hablar de la oxidación, ¿no? De los tejados y también de lo del hierro y todo esto. O sea, yo creo que es una palabra que nos suena, pero no solamente, por ejemplo, el hierro se oxida. O sea, es un concepto más amplio, ¿no? Y lo que significa es una reacción química donde un elemento pierde electrones. ¿Es así? Sí, correcto. Si te oxidas es que has perdido electrones. Y al contrario, la reducción sería el proceso por el cual un elemento gana electrones. ¿Vale? Correcto. Y aquí es donde mi profesora de química de bachillerato tenía una regla mnemotécnica para acordarse de cuál es cuál, que no sé si la habré dicho alguna vez, pero era el oxidante es un mangante y el reductor es un benefactor. O sea que nunca había oído eso. El oxidante manga, es decir, que roba electrones y oxida, ¿no?, al otro compuesto, y el reductor es el que da. Es muy generoso. Sí. Es muy generoso. Vale. Entonces, bueno, ¿qué pinta aquí el cobre en todo esto? Bueno, pues resulta que hay una proteína que tiene un nombre también complicado, a ver si lo sé decir, que es la metalotioneína 3. Ajá. ¿Vale? Guapísimo. Metal, tío nos da una pista, tío. Sí. Si quieres decirlo, ¿tú crees eso de tío? Que seguro sí, que el hermano de tu padre, por ejemplo. En química. Ah, bueno, sí, que lleva azufres. Vale, entonces es una proteína que tiene la capacidad de unirse a metales como el cobre y el zinc y de esta manera protege a las células del estrés oxidativo, que alguna vez hemos hablado un poco, yo creo que tú lo has mencionado alguna vez eso. Entonces, los restos de cisteína de estas proteínas, ¿vale? Hemos dicho la 3, pero hay otras proteínas que también son metalotioneínas, o también las llaman proteínas MT, que me parece mucho más fácil de decir. Entonces, estos restos cisteínas, que tienen muchas cisteínas, es un tipo de aminoácido que tiene un grupo, bueno, tienen SH, ¿no? Tienen un azufre, pues pueden capturar radicales oxidantes que serían peligrosos para las células, como por ejemplo, pues radicales superóxido o hidroxilo, ¿sí? Entonces, sí, mola. la cisteína se oxidaría
y los iones metálicos que estaban previamente unidos a ellas, como el cobre, se liberarían. O sea que al final están ahí un poco, se unen o se quitan según si esa proteína tienen que coger estos radicales. Lo voy viendo. Qué interesante. Vale. Bueno, pues esta es mi primera parte de el papel que tiene el cobre en nuestro cerebro. O sea que ayudaría a que nuestras células estén sanitas junto con esta proteína MT3. Y ahora te voy a dar el paso, luego contaré más cosas que hace el cobre. Pero ahí el que se sacrifica es el azufre, no el cobre. ¿El cobre pasa de ser cobre más a cobre más 2 o algo así? Eso ya me ha costado encontrar gráficas con las reacciones, pero yo por lo que he leído entiendo que es esos azufres de las cisteínas los que, digamos, entre comillas, se sacrifican, pero el cobre, pues de alguna manera ayuda a que eso ocurra o desocurra. Es muy interesante, ¿no? Porque me imagino que el cobre las ancla, ¿sabes? Ancla esos azufres. Y claro, eso es un poco locura, porque ancla 2 trozos de la proteína, genera un puente entre las proteínas, que vamos, que tienes una cadenita, pues ahora generas además un puente, así que generarías como una especie de círculo. Es que estas proteínas tienen alrededor de un 30% de sus aminoácidos son cisteínas, o sea que tienen... ¡Guau! Muchísimo. Sí, muchísimo. Qué guay, como el glutatión. Exacto. Como mola. Bueno, mira, pues esta ojalá hubiera mirado esto, que esto es muy divertido. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas? No, una pena que no lo mirara yo también, que me parece muy divertido, me lo hubiera pasado teta. Estupendo. Vale. Bueno, pues cuéntanos, ¿vas a hablar algo de la oxidación, Hugo? Tú que ya estábamos hablando de esto, pero tú eres químico. Una cosilla solo que tu profe lo decía bien, pero también puedes pensar, la reducción es ganar algo negativo, que son electrones. Entonces, claro, como ganas cargas negativas te reduces, porque eres menos que antes, porque tienes más electrones. Es otro truco que nos puede valer para darnos cuenta que es oxidarse y que reducirse. Vale, tiene sentido. Pues nada, volviendo a, ya te dije, en Centro Europa, casas, tejado de cobre. Me parece una locura. Yo viví en una residencia estudiantil en la parte de arriba de todo, en el ático, y el tejado tenía láminas de cobre. Y en verano es una locura, pero una locura cachodura. ¿En qué sentido? Pues que claro, eso absorbe el calor que flipas, entonces se convierte en un horno total. Es el cobre absorbe calor. Claro, eso tiene una conductividad térmica buenísima. Entonces, claro, es como un horno, es como... O sea, que mal asunto. Sí, en verano, o sea, entiendo ahora que se pongan tejados de cobre, a lo mejor en Centro Europa, y no los pongan ahí en Sevilla, porque no sé cómo iban a aguantar ahí. A lo mejor al oxidarse, pues es más, lo refleja mejor, pero vamos. La cuestión, que los tejados cuando los ponen, pues tienen un color cobrizo hermoso, muy hermoso. A mí me parece muy bonito el brillo del cobre, pero eso con el tiempo se pone azulito, verdoso, que también es precioso, la verdad. Es que la verdad, como me gusta el cobre. Bueno, entonces conocemos también todos, yo creo, muchas estatuas que son de ese colorcito así verde azulado, y la estatua más paradigmática, pues es la Estatua de la Libertad. Ah, evidentemente, es verdad. Claro. Totalmente. Y que nos hace pensar que ahora la Estatua de la Libertad sea verde azulada, quiere decir que en sus primeros años o lustros pues era de color cobre. Qué potente, ¿eh? La Estatua de la Libertad color cobre. Difícil imaginar, sí. Sí, pues hay fotos en la internet. Si luego te aburres puedes mirar. ¿Qué pasa? Que luego si tienes la Estatua de la Libertad toda tu vida en ese color, dices, ojalá fuera de otro color, ojalá fuera verde. Y luego la ves verde y dices, qué bonito. Bueno, pues ¿cómo ocurre esto? Bueno, la oxidación, pues el oxígeno es el culpable, ¿no? Como ya intuimos. Entonces, ¿qué pasa? Que el oxígeno transforma ese cobre metálico o cobre cero, Q0, lo convierte en óxido de cobre. Se convierte en QO. Al final va a ser cobre 2+, o sea que ya os lo ahorro. Vale, cobre 2+, para aquellos que tengan lejana la química del instituto, es que tiene 2 electrones menos de lo normal. Correcto. Por eso tiene 2+. O sea, sí. Vale, 2 cargas positivas, se podría decir. Se podría y se dice genial. Y se dice, vale. Y eso. Y nada, el óxido de cobre cuando es cobre más es rojizo y cuando es cobre 2+, pues es negro. O sea, cuando es QO es negro, así que quedaría muy feo. Pero por suerte para todos, en el aire también tenemos CO2. Ajá. Y también va reaccionando poco a poquito con el CO2 y con el agua, que también tenemos en el aire. Y entonces va dando lugar a carbonatos. O sea, ese cobre que era QO, pues al final pasa a ser un carbonato de cobre, ¿vale? O sea, QCO3 y otras movidas. Y entonces eso ya es lo que va teniendo ese color verde azulado tan hermoso. Y esto va pasando pues con años. O sea, no pasa en meses ni nada, sino que es poco a poco. Y claro, y a lo mejor te estás preocupando porque estás diciendo, ostras, si se me oxida todo, al final se me va a caer abajo la estatua ecuestre de no sé quién que haya en no sé dónde. Sí, la que tengo aquí en el salón. Diré, claro, la que tienes en el salón. Y yo te diré, no sufras porque, como vimos, hicimos un capítulo del aluminio, ¿no?
Aún así me suena que hablé de la pasivación del aluminio. Pues en este caso es una oxidación que genera una capa superficial que es impermeable y protege lo que es el núcleo del cobre. Entonces es una oxidación protectora que se llama pasivado. O sea que si rascas un poco... encontrarás cobre. Pues sí. Si lo limaras de alguna manera podrías quitar esa capa verde. Sí, o sea que si queremos, a lo mejor podemos volver a recuperar el color cobrizo de la Estatua de la Libertad. Claro, y es como que deja de ser brillante, ¿no? Sí, se vuelve mate y áspero. No sé. Sí. ¿No? Como... Y nada, y al respecto de esto, para preparar esto dije, ¿de qué más puedo hablar? Y me acordé de que siempre decían, oye, no cocines con potas de cobre, que te envenenas, imbécil. Sí, y pues nada, estuve profundizando un poco y no está nada recomendado utilizar pues eso, ollas o potas de cobre que no estén forradas de otro metal, vamos, en la parte de contacto con la comida. Y esto se debe a que a altas temperaturas o en condiciones, sobre todo, en condiciones ácidas, pues el cobre se va de nuevo oxidando. En este caso, si tienes cosas ácidas, la reacción se acelera un montón y, bueno, pues tienes que tener cuidado, por ejemplo, si quieres hacer una salsa de tomate, pues ni se te ocurre, porque los tomates son ácidos. Te lo iba a decir, digo, si echas que limón o tomate o algo así. Exacto, sí. O ácido acético, ¿vale? Entonces, esto nos retrotrae al capítulo del plomo, cuyo número la verdad es que no recuerdo. Pero allí habíamos dicho que cuando los romanos preparaban sus vinos, se les endulzaban con el bagazo de la uva, que lo calentaban en recipientes de plomo, porque era lo que tenían los pobres chavales. Y ahí se les formaba acetato de plomo. Y eso pues los iba envenenando poco a poco, bueno, dentro de lo que cabe. Y aquí pasa, bueno, no es el mismo efecto de envenenamiento, pero también se forman acetatos de cobre. Si tienes contacto, pues a lo mejor con uvas, por ejemplo, o con cosas que formen ácido acético al calentar, pues también se te va a ir formando acetato de cobre, que también tiene ese color azulito bonito, verdoso, como el de los carbonatos. Y bueno, lo malo es que esto te lo comes. Y entonces, incluso según parece que es muy típico cocer, o bueno, era típico cocer pulpo en ollas grandes de cobre, pues que se iba formando un residuo verdoso o azuladoso mientras se cocinaba, ¿no? Cuando lo calentabas después de un rato. Y eso no está tóxico como el plomo, pero no se recomienda, porque claro, en la cocina lo que tienes es que te la comes todos los días. Entonces, si siempre cocinas con cacharros de cobre, te vas metiendo pues cobre 2 más al cuerpo. Pues así que no hacerlo. No hacer. Pero bueno, eso, que ahí sigue habiendo utensilios de cobre, pero que por dentro están forrados de otro metal. O sea, que básicamente si tienes una olla en tu casa que tiene color de cobre, ahí es donde tienes que preocupar, ¿no? A ver, sí lo tiene también por dentro. Ya, eso. Porque las hay como... Correcto. Como ya dije, la conductividad del cobre es muy buena y la del calor también. Entonces van guay para cocinar porque se calienta muy rápido. Entonces si tiene luego una capa de otro metal por dentro, pues no hay problema. Vale, yo me alegro de saber y recordar que nunca he tenido ninguna olla de cobre que yo recuerdo. Es que son tan bonitas. Yo sí tengo visto, ¿eh? Sí. Y no sé cómo siguen siendo de uso común, pero... O sea, no sé si siguen siendo de uso común. Yo creo que eso, vamos, en una tienda normal, que no sea así algo tradicional, yo nunca he visto eso, ¿no? No sé. Bueno, espero que... Sí, en una tienda normal no me suena tampoco, ¿no? Pero en casas a lo mejor sí me suena. Puede ser. Y nada, decir que esta capa verde azulosa se llama cardenillo, verdete o verdín. Qué nombres tan bonitos. Y se llegó a usar de pigmento en pintura antiguamente. Y para esto podéis retrotraeros a los capítulos 2 y 3, creo, o 3 y 4, en los que hablamos de los pigmentos. Y no recuerdo si hablamos de pigmentos de cobre, pero bueno, lo comprobáis y no os lo decís. Nada, y luego lo último ya de este tema es que, oye, con los carbonatos, con los óxidos y tal, forma pues una capa de pasivado. Entonces no debería haber problema en la resistencia de los edificios, etc. Pero si lo que tienes son cloruros, eso es como la némesis del cobre. No tiene piedad, se lo come como si fuera una infección muy gorda. Tanto así que se habla hasta del mal del bronce, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tras oxidarse al aire, los óxidos de cobre, o sea, normalmente ya se va a oxidar al aire, ¿vale? Pero si luego le metes la mezcla de cloruro, esto, pues, con la humedad va a formar hidróxidos y luego cloruros de cobre que van a seguir liberando cloruros al medio y entonces se van a ir cargando tu herramienta o lo que sea. ¿Pero este cloruro dónde sale?
El cloro, pues por ejemplo del agua de mar, claro, o de cloro sódico. Si encima cocinas ahí y le metes un montón de sal, pues se va a correr mucho más, peor te va a ir. Y esto no forma una capa pasivante, porque el cloro es mucho más corrosivo para el cobre, porque se lleva muy bien, y al llevarse muy bien, pues se lo va cargando. En fin. Y nada, estas son mis palabras con respecto a oxidaciones y corrosiones del cobre. Así que te devuelvo... Estupendo. La pelota informativa. Si tenéis una estatuilla de cobre, no la lavéis con sal y cosas así, que a veces se hace con la plata. Cuando la plata se queda negra, creo recordar que se puede poner un poco de sal en agua y pones el colgante o lo que sea, la pieza de sal. Uy, la pieza de plata, ya no sé lo que digo. Sí. Porque se forma cloro de plata, claro. Pero sí, no sé. Y creo que se pone como un papelito de aluminio, de esto, papel de aluminio. Pero bueno... No sé qué parte es conocimiento tradicional que funciona y cuál no sé. Pero bueno, lo digo por eso, porque a lo mejor hay gente que se pone a limpiar algo ahí con sal, pues no. Si es de cobre, no. Mejor no. Qué interesante, no lo sabía. Pues nada, te devuelvo la conexión. Eso. Vale, pues yo lo que quería hablar ahora es más allá del equilibrio de redox que hemos comentado, que el cobre pues está ahí teniendo su papel. Otra función que tiene el cobre en nuestro cerebro y sería la de actuar como cofactor para reacciones enzimáticas que son muy importantes para el correcto funcionamiento de nuestro cerebro. Y antes de explicar pues esas enzimas, me gustaría aclarar un poco lo del cofactor, que yo creo que ya lo hemos dicho alguna vez, pero bueno, sería un compuesto químico no proteico que hace falta para que una enzima funcione. Que una enzima pues sería una proteína que actúa como catalizador. O sea, que hace que la velocidad de esa reacción aumente muy rápido. O sea, aumente muchísimo. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien, Hugo? ¿Tú que eres el químico? Encantadísimo. Encantadísimo. Vale, o sea que el cobre actuaría como cofactor en algunas enzimas importantes del cerebro. Y una de esas enzimas que contiene cobre sería la dopamina beta hidroxilasa. O DBH. Ahora vamos a ver. Pues una enzima que lo que hace es, bueno, nos podemos imaginar un poco dopamina beta hidroxilasa, o sea, que convierte la dopamina en otra cosa. En este caso es en norepinefrina, que también se conoce como noradrenalina. En ambos casos, tanto la dopamina como la norepinefrina serían neurotransmisores. O sea, que son moléculas que actúan en las neuronas y pues ejercen su función de transmitir información. Y la norepinefrina se sintetiza principalmente en las neuronas de una región de nuestro encéfalo que se denomina locus ceruleo o también locus coeruleus. No sé cómo pronunciar esto en latín. Locus coeruleus, abreviado como LC. Seguro que lo pronuncian mal en latín. Ya está, LC y me dejáis en paz. Yo en inglés siempre lo he visto como locus coeruleus, pero en castellano pues he visto que lo ponen también como cerúleo, o sea que bueno. ¿Y qué es eso? ¿Dónde está? ¿En la oreja? ¿Qué es eso? Pues no, está en la base, después el cerebro, por debajo del cerebro hay como una especie de tronco, se llama tronco encefálico y ahí estaría este locus cerúleo. Y esto de cerúleo y de locus, ¿qué significa? ¿Lo adivinas? ¿Qué significa? Cerúleo me suena a cerumen y no sé qué es. Bueno, pues significa locus es sitio, eso sí, ¿no? Locus. Pues no lo tenía tan claro. Pues es que se usan muchas cosas, tanto en cosas de genética como de psicología, el locus de control externo o interno, a qué atribuyes, en fin. Bueno, no me voy a meter ahí, pero tiene que ver con el sitio. Entonces, en este caso significa sitio azul. ¿Y por qué lo de azul? A ver. No, a ver, no sé si es lo que tú piensas, pero parece ser que la pigmentación así, que debe ser que tiene un color azulado, yo no lo he llegado a ver, he buscado imágenes, pero no me parecía muy azulado, pero bueno, tiene que ver con la neuromelanina, eso, neuromelanina. Y esta neuromelanina procede precisamente de la norepinefrina que estábamos comentando, que al polimerizarse pues debe de ser que da esta neuromelanina con este colorcillo. ¿Vale? Vale, entonces no lleva cobre ahí. Es que como el cobre a veces da compuestos que son azulitos, claro, dije yo, a veces es que hay mucho cobre, mucho compuesto con cobre y por eso es azulito. Ya, podría ser, claro. Bueno, si se sintetizan ahí, a lo mejor es porque hay mucha enzima con mucho cobre, pero bueno, no vamos a lucubrar. Ahí ya. Entonces, bueno, el cobre, como decíamos, sería necesario para que esta enzima, la DBH, funcione y produzca esta norepinefrina en ese locus cerúleo.
Y de hecho las concentraciones más altas que se encuentran de cobre en nuestro encéfalo justo están en esta región, en el locus cerúleo. Así entonces que, sí, mira. Ahí está. Y bueno, y estas neuronas, claro, están ahí, se producen ahí, pero luego proyectan, o sea, tienen axones que van a otras regiones del cerebro y esta norepinefrina y estas vías que hay ahí yendo hacia diferentes regiones estarían involucradas en la regulación del estado de alerta y de vigilia en vertebrados en general, ¿vale? Estar ahí, bueno, pues atentos y por el día despiertos, ¿no? Y Vale. de hecho, en una enfermedad que se denomina enfermedad de Wilson, que se caracteriza por una deficiencia de cobre, se ha visto que los pacientes suelen tener somnolencia durante el día, o sea, que les entra sueño. Que luego hablaré mucho más en profundidad de esta enfermedad, ¿vale? Pero ahora voy a pasar a explicar esto de la vigilia y la alerta con un estudio que me ha parecido muy interesante que se publicó en 2018, en el que un grupo de investigadores utilizó el pez cebra para investigar qué pasaba si se modificaba un gen que tiene que ver con el cobre. No sé si te suena, el pez cebra se utiliza en investigación, es un pececito muy pequeñito. Sí, Vale. Bueno, pues lo que hicieron fue modificar un gen que transporta el cobre y que hacía que estos pececitos pues tuvieran menos cobre en su cerebro, ¿vale? O sea, era una mutación. Y vieron que, comparado con los peces que no estaban mutados, los peces con poco cobre en el cerebro eran como más remolones, menos activos durante el día, y luego por la noche eran más activos. O sea que... ¿será eso lo que diferencia a esa gente que duerme tanto de la que duerme menos? ¿Te imaginas? Es el cobre todo. Bueno, no creo que hay muchos factores, o sea que... Hay muchas cosas, pero en este caso, en estos peces cebra que les habían mutado ese gen, pues parece ser que tiene que ver con eso, que tendría que ver con la calidad del sueño, con el ritmo circadiano alterado en general. Pero para estar súper seguros, me ha parecido interesante porque había como muchos subexperimentos. Lo que hicieron después fue disminuir los niveles de cobre en los peces que no habían mutado, o sea, los que estaban normales, ¿vale? Dijeron, pues a ti que no estás mutado, con un fármaco te voy a bajar los niveles de cobre, a ver qué pasa. Y efectivamente, esos peces pasaban a tener un cambio de actividad similar al de los peces mutantes. Así que, bueno. Pero todavía fueron más allá, o sea, es que... Vale. Es que todo... ¿Qué más? ¿Qué más? Los investigadores luego vieron que los peces mutantes tenían también una menor cantidad de norepinefrina, o sea, que tiene que ver respecto a la dopamina, ¿vale? O sea, hacen un ratio norepinefrina-dopamina. Ya hemos dicho que era esta norepinefrina tiene que ver con una conversión de la dopamina con esta enzima que decíamos de BH. Así que se veía esa menor cantidad respecto a la dopamina y esto pues sugiere, como decíamos, que hay una relación entre el cobre y la vigilia con la enzima de BH. ¿Vale? Y luego también cuando los peces mutantes con poco cobre se les alteraba los niveles de norepinefrina, ¿vale? Les daban unos inhibidores de la recaptación que hacen que la norepinefrina, que hemos dicho que es un neurotransmisor, se libera al espacio postsináptico, ejerce su acción, pero luego los neurotransmisores pues se tienen que ir, ¿no? Se pueden degradar o volver a la neurona que los liberó. Pues si tú inhibes esa enzima, proteína, que vuelve a recoger esos neurotransmisores y lo inhibes, haces que estén más tiempo ejerciendo su función, ¿vale? Vale, pues se vio que cuando a estos peces mutantes se les inhibía la recaptación de la norepinefrina, los patrones circadianos volvían a la normalidad. O sea, primero tenían problemas, estaban como menos activos por el día y por la noche más activos, y al darles esto, pues como tenían más norepinefrina, compensaban un poco esa mutación del transportador. Qué interesante, a ver si voy a chupar un poco de cobre, a ver qué pasa. Ten cuidado. Y bueno, pues es un estudio, yo diría, bastante robusto, que nos ayuda a entender mejor el papel del cobre en el cerebro y que fue publicado en Nature Chemical Biology. O sea que, bueno, pues en una revista de estas que se consideran de prestigio, podríamos decir. Aunque como vimos en el anterior episodio, ojo con eso. Ojo con juzgar a un libro por su portada, ¿no? Jolín, sí, qué bonito. Qué bonito. Y hasta aquí mi parte, luego hablaré de la enfermedad de Wilson, pero me gustaría que nos hablaras más de cobre, por favor. Wilson. Muy interesante. Háblanos más de cobre, por favor, no podemos esperar.
Pues nada, voy a brevemente a hablar de la producción del cobre en el día de hoy, bueno, en la época moderna, bueno, contemporánea. Adivina qué país es el mayor productor del mundo de cobre. Venga, de un país Chile. cualquiera, no importa. ¿Perdón? Chile. Hiciste los deberes, ¿eh? Ah, no, me sonaba ¿No? de algo, pero no. Pues muy bien. Ah, sí, perfecto. Sí, sí, Mi sí. memoria está ahí intacta. Pues sí, lo es el mayor productor mundial con 5.200 toneladas anuales. El segundo mayor es Perú, con el Congo, ahí igualadas con 2.200 toneladas anuales. Y luego están China, Estados Unidos, Rusia, países ya muy grandes que no tiene tanto mérito. Ujú. Entonces, el cobre pues, se obtiene generalmente o mayoritariamente de minerales en los que se junta el cobre bien con azufre o bien con el oxígeno. Los que van con azufre suelen ser piritas así y suelen tener colores verdes o azulados, y los que van con el oxígeno pues suelen tener colores rojizos, como dije antes, o a veces también negruzcos. Y nada, básicamente lo que se hace es que se cogen estos minerales en unas minas normalmente muy gordas, muy enormes, y se pule muchísimo hasta convertirlos en polvo fino. Luego se someten a proceso químico que en el caso de los que van unidos a azufres involucra primero suspender el polvo para separar el cobre. Entonces luego se somete a tratamiento químico, que en el caso de los que están oxigenados consiste en someterlo a ácido sulfúrico, que esto lo que hace es separar el cobre y forma sulfato de cobre, que no sé si alguna vez visteis una disolución de sulfato de cobre, pero es de las más bonitas que hay porque tiene un color azul intenso muy bonito. Y luego ya se le aplica corriente, o sea, electrones, para reducir ese cobre de cobre 2 más a cobre 0, o sea, cobre metálico, que se va depositando y luego se puede extraer como cobre metálico, como mola. Vale. Pues eso es para los que tienen oxígeno. Y luego para los que tienen azufre, pues eso, suele ser por ejemplo, las piritas, ¿no? Los más comunes, pues el proceso es todavía más completo. Y entonces lo primero es que se trata a muy altas temperaturas con oxígeno, irónicamente, porque claro, no puedes oxidar más el cobre, que ya está oxidado a cobre más 2, pero lo que sí puedes hacer es oxidar el azufre, ¿vale? Dióxido de azufre. Entonces ahí en ese intercambio redox, como decías tú antes de que me olvidara redox, pues mira, aquí pues es una reacción redox. Y entonces aquí ¿qué pasa? Que el azufre pasa de -2, o sea, de ser azufre -2 a ser azufre +4. Y o sea que al final se forma dióxido de azufre, y con algunos de esos electrones el cobre pues pasa a ser de cobre 2 a ser cobre 0. Vale, y así es como se forma pues, el cobre en el caso de venir de minerales azufrados. Y luego, bueno, luego hay purificaciones a mayores porque muchas veces te queda el cobre al 99% y luego ya, bueno, tienes que darle otras técnicas, pero eso ya es muy, muy complejo para mí. Y nada, en cuanto a usos del cobre, a día de hoy, pues aproximadamente el 50% del cobre se utiliza para cables eléctricos, nada menos, el 50%. Y otros usos que tiene pues son para canalizaciones, para radiadores o aires acondicionados. Y esto se debe a eso que comentaba antes, a que tiene muy buena conductividad del calor y una buena resistencia a la corrosión, y además es muy maleable. Entonces, pues a lo mejor un radiador que en vez de tener otros materiales tenga bastante cobre, o una canalización que sea de cobre en vez de PVC, pues a lo mejor te va a durar mucho más tiempo que una de PVC, ¿sabes? Vale. Y bueno, algo que pasó históricamente es que el cobre tenía más aplicaciones, pero se las fue quitando pues otros materiales, como por ejemplo el acero, que pues ahí por el 1900 se empezó a fabricar mucho más barato, y como también tiene mucha resistencia a la corrosión, pues se le fue quitando terreno. Y otro que le comió la tostada fue el aluminio, porque también se volvió mucho más barato y al ser más ligero, pues eso. Entonces hasta para electricidad se está empezando a usar aluminio para conductividad. ¿Ah, sí? Sí. Y nada, a mayores de eso, lo que dije antes, sigue muy presente en las monedas. Por ejemplo, en las de 1 y 2 euros, ¿vale? Las partes plateadas tienen 75% de cobre en aleación con el níquel. Y por eso no es de color cobrizo, porque al alearse con el níquel, pues les cambia el colorcillo. Vale. Y nada, eso es mi parte. Si quieres decir tus cosas, yo estaré encantado de escucharte. Bueno, pues yo, ahora después de haber estado hablando de los pececitos, estos cebra, como siempre decimos, somos un podcast un poco antropocentrista, por qué no reconocerlo, así que vamos a profundizar en lo que he comentado antes, que es la enfermedad de Wilson. Vale, pues vamos a ver en qué consiste. Es una enfermedad genética rara del metabolismo del cobre que se caracteriza por la acumulación de este elemento, ¿vale? O sea que en este caso hablamos de acumulación, no de que falte. Como en los sitios de ferralla, que se acumula el cobre. Vale. Bueno, pues los chatarreros. En concreto está causada por mutaciones en el gen ATP7B,
que codifica para el polipéptido beta de la ATPasa transportadora de cobre. ¿Pero qué dice esta mujer? Un nombre un poco complicado. Pero bueno, polipéptido pues nos da ya a entender que es un péptido, ya lo hemos explicado más veces, una unión de aminoácidos que es más pequeña que una proteína grande, ¿no? Algo así. No sé si es la definición oficial. Pero bueno, pues transportador de cobre yo creo que es lo fundamental de entender. O sea, una proteína que es transmembrana que transporta cobre. Y este polipéptido pues se encuentra en diferentes compartimentos de la célula. Y debido a esta alteración que existe en esta enfermedad, pues el cobre se acumularía en el hígado, en el cerebro y en otros órganos. Y ya yendo a la sintomatología, ¿no? Que es lo que notan las personas con esta enfermedad, pues se caracterizaría por ser una enfermedad hepática del hígado. Y luego también los pacientes pueden tener síntomas neurológicos y psiquiátricos, que es en lo que yo me voy a centrar más. Hay más signos y síntomas, pero yo, como siempre, pues me centro más en la parte del cerebro. Y en cuanto a síntomas neurológicos, pues los más comunes serían los trastornos del movimiento, que se pueden, sí, interesante, se pueden manifestar como síntomas, por ejemplo, como la disartria. No sé si te suena eso. Mucha cosa nueva, ¿eh? ¿Qué es eso? Disartria es la dificultad para decir palabras, pero no porque no puedas recordar las palabras, sino porque los músculos que necesitas para, ¿sabes? Para decir esa palabra con la boca, pues no te funcionan bien. Entonces, ¡qué perrada! Que eso pasa también pues en Parkinson, en Huntington puede haber disartria. Luego también hay algo conocido como disfagia, que es la dificultad al tragar. Si los músculos que necesitas para deglutir pues no funcionan bien, pues te puedes atragantar al comer, al beber, que eso también pasa en Huntington y en Parkinson. Luego está la distonía, que son contracciones musculares involuntarias. También puede haber temblores. O sea que bueno, trastornos del movimiento vemos que es algo bastante común. Y en cuanto a trastornos psiquiátricos, pues parece ser que lo más común en esta enfermedad serían los trastornos del estado de ánimo, como la depresión, por ejemplo. ¿Vale? Y luego además, como hemos visto con el tema de los peces cebra, pues también insomnio, parece ser que es bastante común. Y como digo, también hay más cosas, pero bueno, me centro en estos porque si no, sería muy largo. Pero cualquier persona que esté interesada, pues puede documentarse más con su motor de búsqueda preferido, por supuesto. Duermes mal, chupa cobre. Y bueno, la enfermedad de Wilson, hemos dicho que tiene que ver con un exceso de cobre, pues para que veas cuánto hay, tendrían entre 10 y 15 veces más cobre de lo normal en el cerebro, comparado con un sujeto control que no tenga esta enfermedad. O sea que bastante. Y sí que se ha visto que hay una correlación entre el contenido de cobre, o sea, esos niveles de cobre en el cerebro y la severidad de los síntomas neuropatológicos de esta enfermedad. O sea que parece que hay, pues eso, por lo menos una correlación, ¿vale? O sea que sí que se ha visto esa relación. Y luego quería saber un poco realmente qué pasa, ¿no? Ya tenemos más cobre de lo que hace falta. ¿Qué hace eso en el cerebro? Pues bueno, lo que he encontrado en una revisión de la literatura es que el efecto tóxico del cobre afecta primero a los astrocitos, que creo que hemos hablado alguna vez de ellos, que son... Sí, de hecho en el capítulo de la limpieza, es verdad. Que era el equipo de limpieza municipal. Eso. Pues los astrocitos son un tipo de células que hay en el sistema nervioso que no son neuronas, ¿vale? Y parece ser que ellos cogen el exceso de cobre. Mira, pues tendrá que ver con eso, ¿no? Con limpiar las calles del cerebro. Cogen ese exceso de cobre y además aumentan el número de astrocitos para poder almacenar más. En plan, necesitamos refuerzos. Se van creando más astrocitos. Contratan a más... Sí, exacto. Vale. Emplean a más gente ahí y se ha visto que la exposición a altos niveles de cobre a largo plazo dañaría a esos astrocitos que ya no pueden más, que ya están cansados, y pueden también alterar a la barrera hematoencefálica, de la que hemos hablado muchas veces. Famosísima en este programa. Exacto. Y también puede afectar a las neuronas y a los oligodendrocitos, que son otro tipo de otro tipo de células que están en nuestro cerebro, bueno, y en nuestro sistema nervioso central, que tiene que ver con la producción de esas vainas de mielina que recubren los axones, que hace que se conduzca el impulso eléctrico más rápido, ¿vale? Así que todo eso estaría alterado con el cobre. Primero ya los astrocitos, pero luego pues todo lo demás. Y luego algo que también me parece interesante es que hay diferentes regiones del cerebro tendrían más o menos susceptibilidad
a esa toxicidad. O sea que no todo el cerebro se ve afectado por igual. Y parece que los cambios patológicos que se ven, como esto de la astrogliosis, que es esa producción, ¿no?, de astrocitos de más por un ataque en el sistema nervioso central, la desmielinización, que es lo de la pérdida de la capa de mielina, y ya pérdida de tejido en general, todo esto sería más común en regiones como los ganglios de la base, que estarían en la profundidad del cerebro, no en la superficie, no es en la corteza cerebral, también en el tálamo, en el cerebelo y en el tronco encefálico, que es donde hemos dicho antes que se producía el cobre. O sea, el núcleo, todo en el núcleo duro al final, ¿eh? Sí, ahí todo más ahí abajo. Y en concreto, la región que más afectada suele estar es el putamen. Que no sé Hombre, capítulo 15, por ejemplo. ¿Cuál es ese capítulo? Entrevista a Putamente. Ah, claro, sí, Putamente, que nuestra invitada, no sé en qué capítulo era, se llama así por esta estructura. Y de esta estructura yo creo que hablé, no sé si lo hablé directamente, la mencioné o no, pero tiene que ver con la enfermedad de Huntington, ¿vale? Entonces, de esta enfermedad hablamos en el episodio 27, porque era el tema de mi tesis doctoral. Entonces yo le tengo cariño al putamen porque tuve que leer mucho sobre el putamen y hacer análisis con el putamen, pero básicamente es una estructura de los ganglios de la base que tiene que ver con el control del movimiento, ¿vale? Entonces de ahí también todo esto que hemos hablado de la disfagia, la disartria, todos esos problemas de trastornos de movimiento tienen que ver precisamente con que el putamen, como tiene esa función y hemos visto que está más afectado, pues tiene que ver, ¿no? Tiene sentido, yo creo. Y si queréis saber más sobre los ganglios de la base, mira, aquí voy a hacerme autopublicidad a mí misma, sobre todo porque ayuda a visualizar, por lo menos ver dónde está el putamen. El hacerse publicidad ayuda mucho a visualizar. No, ver dónde está el putamen. En un podcast es más difícil, pero tengo un vídeo en mi canal de YouTube que si ponéis en YouTube ganglios de la base cerebrotes, os saldrá y ahí podéis ver los ganglios de la base qué funciones tienen en general, ¿vale? Y ya, pensando en el tratamiento, ¿no? Entendemos ya un poco qué tipos de síntomas hay. Como digo, hay más, pero bueno, el tratamiento parece ser que si se lleva a cabo pronto, pues la prognosis es buena, ¿vale? Pero al parecer también es difícil diagnosticar a los pacientes antes de que aparezcan síntomas más serios. O sea que ahí habría que, supongo que investigar más para ver de qué manera se podía diagnosticar antes. ¿Pero se puede tratar entonces? Se puede tratar, voy a comentar así un poco por encima. ¿Con secuestradores de cobre? Pues algo así. A ver, ahora tú me dices si es eso. Parece ser que sobre todo es la terapia farmacológica y el trasplante de hígado si hace falta también. Y dentro del tratamiento farmacológico, pues parece ser que son medicamentos que crean un balance negativo de cobre, incluyendo quelantes que aumentan la excreción de cobre por la orina y luego sales de zinc que disminuyen la absorción de cobre en el tracto digestivo. ¿Eso tiene que ver con lo que dices tú, los secuestradores, o no? Sí, quelante es la palabra maravillosa, sí. Son compuestos orgánicos, igual algunos no son orgánicos, pero suelen ser orgánicos, que se pueden buscar específicos que sean capaces de abrazar con gusto ciertos metales disueltos. Vale. Entonces los abrazan y se los llevan. Vale, pues parece ser que esto es el tratamiento estándar, que se está investigando sobre otros tratamientos. Y luego algo que también me ha parecido interesante es que luego también se suele recomendar una restricción de cobre en la dieta a las personas con esta enfermedad que se están tratando. Y comidas con alto contenido en cobre serían, por ejemplo, marisco, frutos secos, chocolate, setas y órganos. Supongo que depende de qué órgano, pero bueno, hígado, por ejemplo. A ver si... Qué curioso, porque yo siempre tengo un lema que es Hugo no come órganos. Ah, sí, eso es tú. Bueno, yo también. Sí. O sea, no es un lema, pero vamos, no me apetece mucho comerme órganos. A ver si voy a tener el cobre bajo. No te preocupes, no. Bueno, no lo sé, mira, aquí cada uno que acuda al médico si lo ve necesario. Y una cosa, antes dijiste, oye, los pacientes con el síndrome de Wilson tienen hasta 10 veces, no sé, dijiste hasta más, 10 o entre 10 y 20. Entre 10 y 15. Y estuve mirando aquí, ¿sabes cuánto cobre tenemos dentro de media? Que no, lo acabo de mirar aquí en San Buscador. Entre 50 y 120 miligramos tenemos. O sea que un paisano que tenga esto tiene 5 gramazos de cobre. ¿En el cerebro o en sangre? En el cuerpo, en el cuerpo. En el cuerpo en general. Todo el cuerpo, sí. Vale, esto es entre 10 y 15 veces más en el cerebro. Ah, vale. Y bueno, esto es lo que quería contar sobre la enfermedad de Wilson. No sé si tú querías comentar algo más sobre el cobre antes de terminar, Hugo.
Pues yo tenía una nota marginal. Vale, porque ¿qué compuesto de cobre utilizamos todos los que tenemos un mini huerto orgánico? Efectivamente, el sulfato de cobre. Ah, ¿tú tienes un mini huerto? Esa no es la cuestión, claro. Vale, es que no Entonces, el sulfato de cobre es muy bonito porque son unos cristalitos de color azul intenso y se utiliza en cultivos como insecticida o bactericida o fungicida. Como este pesticida no tiene compuestos orgánicos sintéticos, pues se utiliza para los cultivos orgánicos. Bueno, en fin. Pero una cosa, la cuestión de que algo sea orgánico no es la parte de que no tenga nada orgánico, sino lo de que no se haya sintetizado en el laboratorio, ¿no? ¿Entiendo? Correcto. Y de la forma en la que funciona precisamente es que te satura de iones cobre. Y entonces estos iones pues se asocian con proteínas, ¿no? Como vimos antes en el caso de la proteína no sé cuántas que lleva tantos azufres. Pues aquí se asocia con un montón de proteínas que hacen que funcionen, pues yo qué sé, pues las celulitas del hongo y entonces las revienta por dentro, las hace inútiles, vamos. Y nada, por eso se carga bacterias y también algunos bichos que pueden acechar a tu cultivo. Uh-huh. Y como nota ya final ultramarginal, también se utiliza el sulfato de cobre para reducir deficiencias de cobre en animales, pero también para inducir su engorde, porque estimula el apetito y la conversión alimenticia. Así que ahí te quedas. Y también como bactericida para los animales. La verdad es que no me lo esperaba. Yo tampoco. Interesante. Y nada, siempre que veáis algo azul, pensad, ¿llevará esto cobre? Porque a menudo cosas con cobre son así azules o azul verdosas. Uh-huh. Por el cobre más y el cobre 2 más y esas movidas. Interesante. Bueno, pues yo creo que hemos aprendido un montón sobre el cobre. Sí, bastante más de lo que aprendimos en otros capítulos. ¿Sí? Como el número 17, por ejemplo. ¿Cuál era ese? No lo sé, pero vale. A ver cuál es. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Os recordamos que podéis dejarnos mensajes de voz por WhatsApp de medio minutito o así, contándonos un poco pues desde dónde nos escucháis o qué os gusta del podcast, sugerencias, etcétera, al siguiente número, +44 075 10 271 772. Como siempre, la información con todas las referencias estarán en la web de Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos, y la página es podcastidae.com. Si queréis apoyarnos, podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios y si queréis estar al tanto de novedades, podéis seguirnos en redes. En Twitter estamos como @cobalmentes y en Instagram y Facebook como Mentes Covalentes. Hasta la próxima. Adiós.